Es que la letra estaba muy chiquitita, yo con los anteojos aquí. Perfecto, Norma. Ahora sí, vamos con todo esto. Tú sabes que hemos estado esperando bastante tiempo para invitarte aquí a nuestro live, a nuestro podcast, porque eres una invitada muy especial para nosotros. Hemos estado en contacto con Norma ya por un buen tiempo y ella ya estuvo participando en SAF hace algunos meses. Me parece maravilloso de que el tiempo al tiempo, y creo que este es el momento, este es tu momento, este es nuestro momento. Gracias por estar en el espacio de Astrología con Diego Star. Así que tú hoy nos vas a brindar una información valiosa sobre los registros acásticos. Eres una gran maestra, así que comencemos con este tema tan interesante. Exactamente. Entonces, lo primero que queremos es que te presentes, Norma. O sea, cuéntanos un poco sobre ti para que las personas te conozcan, ya que las personas de SAF saben sobre Norma, pero las personas que no están en SAF pues todavía no te conocen. Cuéntales un poco sobre ti, lo que haces y todos estos temas para empezar. Para los que no saben, ella es Norma Chávez, es maestra de registros acásticos. Bienvenida. Muchísimas gracias, un honor, un placer así de grande estar con ustedes porque lo digo así, a viva voz, para mí Diego es el mejor de todo habla hispana y más. Así que para mí realmente es un honor estar con alguien que realmente sabe, que realmente conoce, porque finalmente es un reto también poder entrar donde para mí están los grandes. Así que de verdad, muchísimas gracias. Como dice, mi nombre es Norma Chávez. Tengo formalmente de estar haciendo esto casi 7 años. Ahora en octubre cumplo 7 años de estar haciendo esto formalmente. Lo que hago son lecturas de registros akáshicos. Me gusta más sentirme como una mentora que como una maestra. El llegar y poder enseñarles a las personas, aquellos que no pueden ingresar, pero aquellos que tienen las habilidades, pues poderles ir dando un poquito de ayuda para que puedan expresar las habilidades que sea que tengan en el campo que sea que tengan. Realizo lecturas del alma, que de eso creo que sí hay muy poquita gente que hace lecturas del alma. Doy terapias de sanación con ángeles específicamente, y están las citas generales, que es para lo que la gente pueda hacer. El empezar a ver vidas de otras personas fue algo que accidentalmente, entre comillas, me pasó hace más o menos unos 15 años. Yo todavía no me conocía las cosas que hacía y para mí era muy normal leer fotografías. Entonces por ahí estaba en una página y me ponían mucho a leer fotografías y alguien llegó y me hizo mucha presión y me decía, pero ¿qué más ve? ¿Qué más ve? Y empezaron a aparecer todas las imágenes y entonces ahí me di cuenta que podía no solamente ver mis vidas, sino que también podía ver las vidas de otras personas. Entonces, pues sí tengo un poquito de ratito haciendo esto. Perfecto, perfecto. Ahora cuéntanos qué son los registros acásticos, ¿cierto? Claro, esa es una pregunta que yo y toda la audiencia quiere saber. O sea, ¿qué son los registros acásicos? Que nos den una breve introducción acerca del tema, porque hay varias chicas preguntando sobre este tema. Ok, los registros akáshicos, nosotros somos energía y en cada una de las vidas que nosotros hemos tenido previamente hay impresiones energéticas que quedan en momentos específicos que se han vivido. Entonces, esas energías que están impresas es donde se entra a los registros akáshicos. Lo que nosotros vemos son las impresiones que alguien tuvo de algún momento en específico que vivieron, que tiene una gran carga energética. No importa si es positiva, no importa si es negativa, es una carga energética. Entonces, registros akáshicos básicamente es entrar a estas impresiones del alma que tienen las personas donde se desarrolló algo que aún están o que tienen para bien o que pueden tener que necesitan evolucionar. Entonces es básicamente las vidas pasadas, ¿no? O sea, eso hay que ver como registros que han quedado de las vidas pasadas. Exactamente. Hay ciertas cosas que se ven también que son como cosas que podrían pasar, pero eso se ve como en porcentajes. O sea, si esta persona sigue haciendo esto, es probable que esto sea lo que pase. Lo que se ven son como porcentajes de qué tan probable sea algo que pase o no a futuro, pero básicamente es ingresar a la energía que tiene la persona, tanto en el presente, donde estas impresiones todavía se están proyectando, eh, o cosas que podrían llegar a suceder, pero solamente son porcentajes lo que se puede ver.
O sea, como basado en las acciones de la persona que está tomando actualmente y el nivel de conciencia de la persona actual, se abren como unas posibilidades, como líneas de tiempo de lo que pueden ocurrir basado en lo que está viviendo la persona actualmente. Entonces esa es la manera en la que los registros acásicos pueden hasta cierto punto ver el futuro. Claro, Norma, y muy interesante porque muchas personas se preguntan que puedes leer el alma. Ahora, ¿cuántas almas puede tener una persona? ¿Cuántas vidas pasadas? ¿Cuántas reencarnaciones? No sé si está bien formulada mi pregunta, tú lo puedes desarrollar O más. sea, creo que son dos preguntas. Ok. O sea, una, sí, este tema de las dos preguntas. No, primero, creo que sería que nos tocaras un poco el tema de las reencarnaciones, sí, porque obviamente los registros acásicos tienen que ver con este tema, para que nos hables un poco más al respecto. Creo que lo hiciste en SAF. Sí. Y también para que nos toques el tema cuando termines esta parte, para que también nos expliques un poco sobre el tema de las lecturas del alma. Ok, las reencarnaciones, la verdad es que depende de las almas, porque hay muchos tipos de almas. Si algo he descubierto en los últimos años es que hay muchas veces para poder evolucionar un tema, un alma puede necesitar, no es que en esta vida hice esto y en la vida siguiente lo solucioné, sino que en algunas ocasiones se llevan muchas vidas para poder solucionar algo. Entonces, hay personas que pueden tener encarnaciones en este mundo desde hace 2000, 3000, 4000 años, 5000 años, ¿verdad? Entonces, incluso más de este tiempo dependiendo del tipo de alma que es. Así como hay personas que son las llamadas almas de voluntarios, por ejemplo, que muchos de ellos no vienen aquí para encarnar tanto, sino que ya vienen con una carga energética un poco alto, vienen a vivir la experiencia de ser humanos y aprender de esta humanidad y entonces van a tener menos vidas. Entonces depende del tipo de alma, así van a ser la cantidad de encarnaciones que se puedan tener. Ok, y eso por allí yo escucho que se le dice, ese es alma vieja, ese es el famoso refrán donde dice que esa persona tiene mucha experiencia porque es un alma vieja. O sea, háblanos un poco de pronto cuando las personas se refieren a este tema, pues muy conocidos en las jergas normales, de que una persona tiene un alma vieja. Esto se presenta como comúnmente nosotros lo vemos, que es como una persona que de por sí, o sea, son jóvenes pero parecen viejitos, o eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Cuéntanos un poco al respecto. El alma no tiene edad. El alma lo que tiene son experiencias vividas y todo lo que nosotros aprendemos en una vida inmediatamente viene en la vida siguiente intrínseco en el alma. Entonces, una persona que se considera un alma vieja, por supuesto que puede ser, les pongo el ejemplo de mi sobrino, está muy pequeñito, pero es un alma vieja. Entonces se oye las canciones de los 70, de los 60, se las sabe de memoria, etcétera, etcétera. Por supuesto que es un alma vieja. Ahora, pueden haber personas que tengan muchas encarnaciones, pero su alma, entre comillas, estaría vieja de estar aquí, pero sus experiencias no han sido grandes. Entonces, las almas viejas son aquellas que han evolucionado sin importar si son muchas o poquitas vidas, porque, por ejemplo, en las almas de voluntarios son personas que pudieron haber tenido 7, 8 vidas, pero en esas 7, 8 vidas volaron y entonces se sienten como almas viejas porque tienen un conocimiento, tienen una sabiduría, llevan en sí una paz, son muy abiertos a diferentes perspectivas y hay otras personas que podrían tener 20, 30, 40 vidas, pero siguen en el mismo estado de niños, por decirlo así, sin hacerse responsable de sus acciones, de su vida, etc. Interesante, sí, porque eso muestra mucho que de verdad hay almas un poco más evolucionadas que otras, ¿no? Y me gustaría tocar un poco este tema por lo siguiente, ¿no? Ha nacido, y creo que esto es algo pues muy de acá, muy del mundo moderno, este concepto de las personas que son como sims, o sea, como que no son reales. Como que hay personas que parece que no tuvieran evolución o viven tan arraigados a la Tierra, ¿no? Y como les dicen PNPs o PNGs, o sea, como que no, un NPC, exacto, son personas llamadas NPCs, como que tú eres parte de un videojuego, y te lo voy a explicar así este concepto si no está muy familiarizado con ello, porque es algo muy conocido, ¿no? Y se los cuento a todas las personas que no lo entienden, porque yo imagino que hay personas que van a decir, ven acá, yo nunca he escuchado eso. Entonces, por ejemplo, como ahora estamos en un despertar de conciencia tan activo, y pues hay mucha gente mucho más consciente que antes, pues hay personas que se les llama NPCs, es como personas que de verdad parece que estuvieran dentro de una burbuja. O
sea, como que ellos viven en su mundo y en su rutina y en sus cosas y como que no están conscientes de nada, o sea, no están conscientes de lo que pasa, ni del despertar espiritual, y como que se han quedado atascados en este tema de la tierra, lo físico, lo terrenal. Entonces, se ha quedado como este tema de ahora hay gente que es NPCs, o sea, como que cómo puedes estar aquí, quién eres tú, o sea, cómo puedes ser tú este tipo de persona. Cuéntanos un poco de este tema, o sea, ¿cómo se ve? Estos son tipos de almas que de pronto están viviendo una experiencia muy terrenal, no están muy conscientes. ¿Cómo se vería esto desde el punto desde el punto de vista de los extraterrestres? Ok, esto es muy polémico. El tema es muy polémico. Desde mi experiencia, desde lo que yo he aprendido, así como hay almas que vienen de otros lugares, de otras evoluciones más altas, existen las almas gaianas, las almas nacidas de Gaia, que son almas que están empezando apenas su evolución y casualmente por eso es que vienen esta otra cantidad de almas de otros lugares para ayudarles a ellos desde el origen, porque nuestro planeta es un planeta origen, desde el origen ayudarlos a evolucionar un poco más. Entonces cuesta un poquitito más porque van a un pasito más lento. Entonces es diferente, digamos, porque hay dentro de lo que yo he aprendido, somos recordadores. Muchos de nosotros no vinimos a aprender, sino que vinimos a recordar. Entonces alguien que de verdad, o sea, no es porque esté presente, pero a mí me impactó desde el principio. Diego es un recordador absoluto, o sea, Diego lee cualquier cosa y hace una cantidad de conexiones que uno dice, ¿cómo hace para hacer todo este montón de cosas? Porque lo que está haciendo es recordando información que ya está dentro de él. Entonces, en muchas cosas nosotros vamos a tener, yo en astrología, que Diego es mi maestro de astrología, a pasos de pañales, ¿verdad? Voy apenas gateando y era, ¿cómo era, verdad? Entonces es algo que yo sí vengo a aprender, pero hay otros temas donde yo lo que soy es una recordadora. Las almas gaianas vienen a aprender de todo. Entonces como que no tienen experiencia, sino No que tienen, son primeras experiencias. exactamente. Entonces para ellos es un poco más difícil, por ejemplo, la sanación del niño interior, un tema que todo el mundo conoce. Entonces para ellos, ¿yo para qué voy a sanar esas cosas? O sea, yo no necesito ninguna de estas cosas porque ellos están en un lugar evolutivo donde no le ven importancia a estas cosas. Porque lo que están es absorbiendo experiencias, básicamente lo que está pasando. Entonces, Exacto. ahora, ¿tienes alguna pregunta? Claro, porque, ¿sabes hay qué? mucho que preguntar. Sí, realmente Mi Dios, ¿no? O sea, queremos tirar de todos esos temas. cuando estamos en el pre de realizar esta entrevista con Norma y que ella realice la exposición de este tema tan interesante, yo en mi mente había una sola pregunta, pero conectando contigo, hablando tú, exponiendo el tema, yo creo que uno, como tú dices, a uno le vienen ideas y conecta y son cosas que uno quiere preguntarte, que uno dice, ¿será que esto lo pregunto? ¿Por qué lo tengo que preguntar? Y te lo tengo que preguntar. ¿Qué piensas tú desde tu experiencia con todas esas personas que han tenido servicios contigo de los registros acásticos? ¿Cómo es que esas personas tienen sueños vividos? Es decir, yo sueño algo, yo tengo ese sueño y se cumple, sea negativo o sea positivo, porque estamos en un mundo donde lo negativo y lo positivo lo vemos como algo malo, algo bueno, pero quizás para ti debe ser otra manera de ver las cosas. O sea, Sí, totalmente. Y el mundo de los sueños es asombroso, porque realmente es asombroso. Cada uno de nosotros tiene un acuerdo de almas. Nosotros dijimos, voy a ir a la tierra en esta vida para llegar y hacer estas y estas cosas. Tengo estas experiencias vividas y esto yo lo quiero utilizar a mi favor. Entonces, no todas las almas van a poder hacer exactamente lo mismo. Hay un alma despierta que no va a poder leer registros akáshicos, pero va a tener sueños reveladores que le van marcando la vida. Hay una persona que no hace una ni hace la otra, pero tiene una energía asombrosa para llegar y enseñar astrología. Hay una persona
que tiene ciertas cosas y hay otras que no las va a tener y no significa que no estén despiertos, que es algo que la gente confunde mucho. Si yo no puedo llegar y sanar, significa que no estoy despierta. No, hay otras habilidades que se tienen que son muchísimo más importantes porque tienen que ver con la experiencia humana. Ahora, este, Neptuno nos está haciendo una mala jugada. Sí, estábamos hablando de eso hace un rato. Porque hay muchos tipos de sueños. Entonces, por ejemplo, cuando un sueño viene del inconsciente, normalmente está basado en deseos o temores. Punto. Te soñas algo y está basado en lo más profundo en alguna de estas cosas. Están los sueños que viste una película, te quedó grabada tal información y vas a tener, también vienen del inconsciente. Están los sueños donde nosotros podemos ir a otras dimensiones. Y cuando estamos hablando de otras dimensiones, es que yo, esta Norma Chávez, tuve este sueño donde era yo, eran mis papás, eran mis amigos, pero estaba viviendo una realidad completamente diferente. Entonces, en los sueños nosotros podemos cambiarnos de dimensiones, pero también podemos ir y visitar otros mundos, otras realidades. Cuando pasa esto que está mencionando Adrián, es porque el alma cuando duerme visita ya sea otras realidades o también puede visitar el pasado, y hay personas que tienen sueños de vidas anteriores, o también puede visitar el futuro. Entonces, un alma despierta, no todas las personas pueden ir y visitar el futuro. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad desarrollada de poder ver esto, como dice Adrián, sin juicio. O sea, no es ni bueno ni malo, es una oportunidad que yo puedo aprovechar o puedo prepararme emocionalmente para esto que va pasando. Las personas que tienen estos sueños que proyectan, por ejemplo, desastres que se pueden pasar, por ejemplo, un desastre natural, el tema es que esta persona recibió este sueño para que pueda empezar a emitir su energía para que el desastre no sea tan grande. Por ejemplo, puede compartirlo con otras personas, el poder de la oración es muy grande y energéticamente se puede ayudar, no para que esto se vaya a otro pueblo porque es desearle el mal, sino para que esto empiece a disiparse. Entonces, no todas las personas tienen la habilidad de poder ir a ver, pero si esto se presenta en vos, por ejemplo, es porque tu alma tiene la capacidad de poder y ver esto y no tomarlo como bueno o como malo, sino utilizarlo a tu favor. Wow, qué interesante. Muchas increíble, gracias. ¿no? Ahora, perdón, se me olvidó, muy importante, el tema de los sueños. Cuando Neptuno estaba en Piscis, era muy fácil distinguir los sueños, cuando tenían un significado especial. Entonces, varias de las cosas que se tomaban, que yo las he tomado en cuenta claramente, es el sueño es muy vívido. Entonces, se siente que yo estoy ahí, no como lo estoy soñando, sino que se siente específicamente ahí. Se puede leer dentro de los sueños. Los sueños son a colores. Y se puede leer el reloj. Entonces, cuando esté en un sueño de estos, uno aprende a programar el alma para, tengo que buscar algo que pueda leer o tengo que buscar un reloj, incluso vas a ver el segundero donde se está moviendo. El tema es que ahora con lo que está pasando, todas las personas, bueno, no todas, pero yo creo que una inmensa mayoría, están teniendo sueños muy vívidos, pero no significa que estos sueños sean premonitorios. Entonces hay que tener cuidado porque si estamos teniendo estos sueños tan vívidos, busquen leer, busquen que puedan sentir, por ejemplo, en el sueño cómo se siente la ropa que traigo puesta, cómo se siente el clima, está haciendo frío, está haciendo calor, y cuando ustedes puedan llegar y resolver esto, yo prefiero hacerlo durante el sueño, pero si no, cuando se despiertan, si pueden recordar cómo se sentía el clima, no es cómo se ve el cielo, es si yo tenía frío, tenía calor, si estaba haciendo viento o no estaba haciendo viento. Esto les va a dejar saber en dónde están, si están en algo que les está mostrando algo o si simplemente fue un sueño. Sí, normal. Eso es súper interesante. Ahora, para las personas que por las preguntas de pronto se confundieron, miren lo que está explicando Norma, que es un análisis que ella ha hecho, que es 10 de 10, y hay que agradecer a Norma que nos está trayendo esta información tan única y tan especial. Cuando nosotros teníamos a Neptuno en Piscis, uno de los temas principales que hemos hablado muchísimo y que de verdad es algo que ella ha analizado muy bien, y que es muy real, ¿no? Los sueños no eran muy claros, porque Neptuno en Piscis al fin y al cabo está en su regencia,
tiene mucha fuerza, entonces no podíamos como entender lo que estaba pasando y nosotros sabíamos todavía lo que nos dice Norma, es que hay un mensaje de por medio cuando Neptuno está en Piscis porque podías entender lo que estaba pasando o podías de cierta manera verlo con claridad, con algo de claridad. Pero ahora que Neptuno está en Aries, pues los sueños son muy directos y es algo como que todo parece que es verdad porque te acuerdas de todo. Al fin y al cabo, Aries es directo, blanco y negro, ¿no? Tran. Y la manera en la que ella ha dicho y ha descifrado para que ellos puedan tener como una percepción de, mira, así puedes saber si estás teniendo un mensaje o simplemente es un mensaje de tu subconsciente, ¿eh? Es busca el reloj o siente el clima. Eso es lo que está pasando. Me parece increíble cómo lo has desarrollado bien, ¿no? Porque estás ya yendo un poco más al profundo de busca algo que te diga, esto es algo que estoy desdoblando, estoy de verdad visitando el futuro, estoy viendo algo real. Súper increíble lo que ha hecho la madre. Me ha 10 de encantado, 10. Me ha encantado este concepto que me ha has encantado enseñado. mucho y yo te lo comenté en privado y te conté los sueños, ¿no? Pero esa era mi pregunta. Pero créanme que cuando estábamos comenzando el live, mi mente iba imaginando tantas cosas que quería como decirte, pero a la vez también como que no es el momento. Así que hazle la pregunta que te nace en este momento. Entonces fue algo así. Ok. Entonces, Hay algo que me preguntaron y no he respondido todavía y son sobre las lecturas del alma. Así es, Em, exacto. para tener información, si yo quiero saber, por ejemplo, tengo este problema con mi pareja, vamos y volvemos, vamos y volvemos, vamos y volvemos y no hay manera. Siempre me ha pasado esto en el tema económico y yo quiero saber qué es lo que me está deteniendo en el tema económico desde un punto de vista de qué fue lo que pasó antes. Los registros akáshicos nos van a llevar a la raíz de esto que pasó. Pero en la lectura del alma se pueden obtener respuestas sin necesidad de ir al pasado, porque finalmente el alma vive en un tiempo no lineal. Entonces, hay muchas cosas y me ha pasado con muchas personas que toman lecturas de registros akáshicos, pero las preguntas no tienen nada que ver con vidas anteriores, sino que hacen preguntas de me pasó esto con mi mamá, me pasó esto con mi papá, es que yo sueño tantas cosas. Son preguntas que tienen que ver más con el presente, con cosas que le están pasando, es que no me puedo llevar bien con mi mamá y me dijo X cosa, pero no están buscando la raíz desde el pasado. Entonces, en las lecturas del alma son muy parecidas a las lecturas de los registros akáshicos, pero no se va a las vidas previas, sino a lo que la persona está experimentando en el momento y sí se puede llegar a la raíz sin necesidad. Por ejemplo, una persona con los registros akáshicos tiene problemas económicos y esto tuvo que ver en una vida anterior cuando esta persona tuvo muchísimo dinero y era una persona muy avara, ¿verdad? Entonces, en esta vida viene a experimentar obviamente lo que es la necesidad, ¿verdad? Tiene que llegar y aprender un poco de humildad. Entonces, la respuesta sería, tenés que aprender a ser más humilde. Te puedo decir desde el pasado, pero también desde el presente hay cosas que se pueden resolver. Entonces, es importante también saber que las impresiones del alma están en el presente y en el pasado obviamente se van a encontrar cuál es la secuencia de las acciones que se tuvo y se pueden encontrar votos, por ejemplo, una persona que haya hecho un voto de pobreza porque fue monje en alguna vida, se puede encontrar un voto de silencio que pudo haber hecho, se puede encontrar un pacto que hizo con una persona de jamás te voy a olvidar y siempre voy a estar para vos. Esas cosas todas se pueden encontrar en los registros akáshicos, no se encontrarían en las lecturas del alma, pero siento que hay mucha gente que toma los registros akáshicos y que no le sacan El provecho, como tal. sí, El provecho como tal, porque es muy real, ¿no? Los registros akáshicos es algo para entender cosas que no se pueden entender bajo la lógica y que realmente sale mucho de la percepción humana, ¿no? y muy importante que las personas también entiendan que una cosa es leer los registros akáshicos y otra cosa es que yo les vaya a sanar los registros, ¿verdad? O sea, si hay algo que vos tenés que trabajar en el amor propio, por ejemplo, no es que con la lectura de los registros akáshicos terminó y ya terminé amándome mucho, ¿verdad? Bueno, qué buen Entonces, punto y lo qué que buen da punto son que las traes. pautas a seguir. Sí, qué buen punto el que traes, porque me gustaría que hablaras un poco sobre este tema. O sea, esto es un tema muy real, ¿no? Porque esto es algo que ha circulado mucho en Internet. Y es el tema de cómo funcionan, o sea, ya sabemos qué son la lectura de los registros akáshicos, ¿no? Ya nos explicaste también ahora un poco de las lecturas del alma.
cómo funcionan las sanaciones, ¿no? Las sanaciones, porque muchas personas también se preguntan cuando yo me hago una lectura, ¿cómo puedo sanar yo? O sea, ¿Qué puedo hacer? ¿cuál es tu parte en la sanación o dónde está la parte de la responsabilidad que que tienen que tomar? O sea, ¿cómo se dividiría esto? ¿Hay cosas en las que puedes ayudarlos, hay cosas en las que no? Cuéntanos un poco al respecto. Ok, yo cuando hago las lecturas siempre les pregunto a las personas si me permiten hacer una pequeña oración al Creador. Me hace a mí sentir más tranquila para que las personas puedan encontrar las respuestas que necesitan, que las respuestas que se necesitan no siempre son las que se quieren. Yo quisiera que me dijeran que mi esposo va a cambiar y que me voy a quedar para siempre con él, pero la respuesta que necesita es saber que tiene que aprender a poner límites amorosos y amarse a ella misma, ¿ok? Entonces no siempre, yo prefiero que la persona encuentre su verdad, una verdad que ha estado oculta para ella y de lo que no se ha podido dar cuenta todavía, entonces dar las respuestas que las personas necesitan. Entonces, mi papel, yo lo que soy es una comunicadora, un canal. Aquí está esto que pasó, yo te cuento qué es lo que pasó, lo hago de la forma más empática, más amorosa posible, para que la persona entienda en qué es lo que necesita trabajar. Hay ocasiones donde el otro día hubo una persona que había hecho un voto con otra persona, ella se pactó con otra persona, entonces después de la cita yo le dije, yo te voy a trabajar en eso y le hice un rezo, por decirlo así, para que ella pudiera romper con ese voto, pero yo no puedo romper el voto por ella. ¿Ok? Si una persona necesita, para que algo cambie, tiene que haber un cambio de perspectiva. Esta persona viene con la perspectiva de que hay que trabajar muy duro para lograr tener dinero. Entonces yo no le puedo cambiar la perspectiva. Yo lo que le puedo decir es, no necesitas que esto pase para bla, 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 bla. Y entonces ya queda en la persona si lo ejecuta o no lo ejecuta. O sea, vienen las respuestas, vienen las opciones de lo que las personas podrían hacer para llegar a eso, pero ya depende de cada una cómo lo quiera trabajar. Perfecto, me parece que ha quedado súper claro, excelente, porque nos da la perspectiva espiritual, pero también es la perspectiva de la responsabilidad personal, ¿no? Bueno, que es algo muy importante. Sí, y como yo, hay muchos aquí que tienen varias preguntas. Y Dayana María, Dayana María ha escrito más de 20 millones de veces. Más de 20 millones de veces ha hecho una pregunta. Con amor y cariño, Dayana, tú sabes cómo es la manera de decir yo, mi pregunta. Y dice, la pregunta para Norma. Dice, Norma, ¿puede existir alguien sin alma? Sí. Wow. Cuéntanos un poco al respecto de esto. ¿Cómo sería alguien sin alma? O sea, ¿es parte de lo mismo o es un energía? No sería una persona sin alma del todo, porque obviamente va a tener una carga energética, ¿ok? Porque no podemos existir si no tenemos energía. Pero esta energía no llega, el alma se divide en diferentes partes, o hay diferentes partes del alma que se activan o se desactivan. Entonces, esta persona puede tener nefesh, y nefesh se refiere al sentir emociones, ¿verdad? Es una persona que puede sentir enojo, tristeza, angustia, etcétera, etcétera, pero no llega al punto, digamos, de recibir el ruach, que es el espíritu, y no tiene nefesh. Estas personas no es muy normal que nosotros nos las encontremos. Es muy feo lo que voy a decir, pero son como personas relleno en este mundo. Entonces, por ejemplo, cuando hay una manifestación que dice se reunieron 200,000 personas, de esas 200,000 personas es como la masa que se va moviendo, que le dicen vaya y reclame por eso y vaya y reclama por eso. Vaya y haga esto, vaya y hace eso, pero no piensan por qué yo estoy yendo a esto. ¿Ok? Sino que son gente que se mueve a lo que todo el mundo le va diciendo. Normalmente son personas que no tienen, es que decirlo del todo sin alma no, pero la carga energética que tienen es mínima. Características que pueden tener esta persona: tienen una mirada sumamente apagada, sus ojos prácticamente no brillan, ya saben que los ojos son la ventana del alma, entonces suelen tener una mirada que es muy, muy, muy opaca. Es extraño, pero el tono de su piel es diferente y no tiene que ver con la etnia de la que uno sea, sino que su piel se ve como sin vida, por decirlo de alguna manera. Son personas
a las que podés, suelen ser personas que solamente reciben órdenes, que no toman acción por ellos mismos. ¿Me Es puedes de explicar vaya paso? y haga esto, vaya y haga el otro. Eh, si existen, eh, yo no sé dónde aparecen, porque cuando yo voy caminando por la calle yo no me encuentro muchas de estas personas, pero he tenido un par de ocasiones bueno, en realidad unas 5 tal vez ocasiones, donde me he encontrado a alguien y se siente donde no vibra esto. O sea, como si Eh, no tuvieran conciencia hasta cierto punto. Exactamente, es una conciencia muy, muy baja. Eh, un perrito, un gatito, por ejemplo, vos le sentís el amor, le sentís tiene energía Totalidad. por dentro. Y no se trata que brinquen, no, pero hay una energía que es intensa. Pero hay personas que yo me he encontrado que no tienen esta energía. Entonces, a mi pregunta es que hay personas que son como personas relleno, por decirlo así, en el mundo que ayudan a mover las masas para que nosotros, los que tenemos conciencia, podamos accionar y tomar nosotros cuál va a ser mi lugar en esta contienda, por ejemplo. Y te hago una pregunta en eso que nos acabaste de explicar, ¿no? Que me parece súper interesante. Yo sé que mucha gente tiene esta pregunta. Ok, ¿y qué tipo, o sea, y cómo se ven estas personas en el plano espiritual o simplemente no tienen una forma espiritual? O sea, y me parece como que, o sea, que quisiera entender un poco más alrededor de respecto. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un cuerpo espiritual, ¿no? Tenemos varios cuerpos, nosotros no tenemos uno, sino que incluso hay un cuerpo mental, un cuerpo espiritual. ¿Estas personas también lo tienen o simplemente no? ¿Son conciencias que han venido, tal vez, y son vibraciones bajas o no son vibraciones bajas? Son vibraciones bajas con respecto a que no vibran alto, pero no significa que sean negativos o que sean malos, ¿ok? Pero su tipo de vibración es una vibración baja. Eh, yo veo auras desde que tengo uso de razón. Yo le decía a mis papás, me acuerdo, es que estoy jugando con mi amiguita que es amarillo. Y entonces, y mami, ¿quién es amarillo? Fulanita tal es amarillo. Y mami, ¿de dónde saca que es amarillo, verdad? Entonces yo desde que estoy muy chiquitita, yo distinguía a las personas por colores. ¿Ok? Entonces lo he visto siempre. Estas personas que la primera a mí me extrañó mucho era porque lo que veía era gris, un gris como cuando el cielo se pone gris porque va a llover, Vaya, entendí. este, y es un gris opaco, no es como vos decís, o sea, el aura de las personas tiene varios colores. Normalmente hay un color que es el que está más cerca y se va diluyendo o se va cambiando a otros colores. Pero estas personas tenían solamente un color gris a su alrededor, era una capa muy, muy delgada, nunca son tan delgadas las capas. Entonces, energéticamente se sentía una vibración como cuando el tele estás tratando de cambiar de canal y hay que moverlo para que funcione. Una vibración baja, a eso me refiero. No que sean malos o buenos, sino que tienen una vibración muy baja y espiritualmente yo lo que veo es un aura gris. ¿Y tú crees que estas personas evolucionan o no? O sea, son personas que simplemente están aquí, o sea, son como entes que se presentan, digamos, en Exacto, un punto. exacto, Sí, porque exacto. puede ser, y literalmente yo sí creo, definitivamente Lo creemos. Aquí en Estados Unidos estoy muy seguro que hay mucha gente de Sí. estas, pero no vamos a entrar en esta conversación. Bueno, Exactamente, es un muy buen ejemplo. sí. Estas manifestaciones enormes donde hay millones de personas, pero vos conoces alguno de esos millones que se ha presentado en esta manifestación. Entonces dice, todo el pueblo invéntense ustedes el nombre que quieran, pero vos decís, ni mis vecinos, ni mis amigos, ni nadie que yo conozca estuvo ahí. Entonces, ¿qué son estos millones? Y yo vi la calle igual de gente. Las calles no estaban más vacías, específicamente donde vos vivís. Entonces, ¿de dónde salió esta gente? Claro, completamente real. Creo Es que es que, muy sí, real. creo que Norma tiene una sorpresa, así que Norma va a leer algunas preguntas porque ella nos dice que ella quiere regalar una lectura a una Está persona. sorteando una Está lectura. sorteando una lectura, entonces ella quiere leer preguntas y quiere responder a ver cuál es la persona indicada para leer una lectura de registros acásticos. Exactamente, entonces recuerden la manera en la que va a presentarse esto, porque esto es una dinámica que ella quería hacer, es preguntas
profundamente coherentes y que tengan que ver no solamente con lo que está hablando Norma, sino que se conecten no únicamente con el lado físico, sino con el espiritual y tiene sentido. Y creo que Aleja Cero hizo una pregunta con la que podemos empezar a hacer esto. Y creo que es una pregunta muy personal de ella y que me parece muy interesante. Y creo que tu perspectiva nos va a iluminar a muchas personas al respecto. Y Aleja Cero tiene... Aquí está, dice, Norma, ¿qué pasa con el resto de vivencias que tenía que vivir una persona cuando se desvive? Ok. Primero que todo, las personas que hacen esto no llegan a ningún limbo y no se quedan ahí deambulando por el resto de la eternidad. Eso no es cierto. Cuando una persona hace esto, va exactamente al mismo lugar que van el resto de las almas. Dentro de los acuerdos de alma que esta persona hizo, venía a evolucionar el poder mantener control de sus emociones. No lo logró, no importa, vas a tener otra oportunidad. Esta persona va a tener otra oportunidad. No queda por ahí, no. Lo he visto en muchas ocasiones. Sencillamente, nosotros tenemos diferentes caminos del alma y en cada uno de los caminos de nuestra alma hay acuerdos. Estas personas en este camino específicamente decidieron terminar con esto, no importa. Estaba previsto que esto podía pasar. Claro, me imagino, y es muy real. Esto es muy ¿Ok? real. Es parte Ahora, hay algo que me viene ahorita que por favor lo mencione. Y es el tema que más bien personas que se dedican a ayudar a que otros se encuentren más rápido con Dios. Ok, ya entendí. O sea, esta parte es muy interesante. Sí. Ok, personas que mandan gente a Dios. Estas personas, nosotros, depende del tipo de carga que nosotros tengamos, podemos ser agentes de bien o agentes de caos. ¿Ok? Entonces, ninguna de estas cosas pasa realmente por accidente. Que una persona llegue a otra no es un accidente. Hay un acuerdo donde esta persona dijo, quiero hacerlo rápido, quiero hacerlo de esta manera y voy a necesitar a alguien que lo haga. Entonces, otra persona empezó a sembrar dentro de sí tanta oscuridad que se convirtió en un agente de caos. ¿Ok? Entonces, esa persona llegó y dijo, aquí estoy, yo con muchísimo gusto le ayudo con esto. Y le ayuda a esta persona a que se realice esto. Entonces, tampoco queda truncada la vida de la persona, sin importar si tiene 15 años, 20 años, 5 años, o 50 años, o 70 años, porque ya esto estaba programado que pasara de esta manera. Wow, ahora te hago una pregunta hablando de los agentes del caos. Porque, exacto, ya le vamos a dar chance, pero es que todo esto hay que aprovechar. Sí, porque yo también tengo otra pregunta para Norma. Sí, ok, aprovechando el tema de los agentes del caos. Hay personas que parecen, y esto es obviamente algo que yo estoy muy seguro que yo sé la respuesta y que he estudiado muy bien en mi rama, pues que es la astrología. Hay personas que parece que vinieran a desatar el infierno, ¿no? Y que de verdad, tanto en lo pequeño como en lo grande, tanto en el mundo pequeño, que sería nuestro mundo personal, o sea, esa tía que arma pedo, que arma problema, ese hermano tuyo que desató el problema en la familia, tu papá que se divorció, o sea, que decimos, esta persona vino a desatar el caos, hasta lo que podemos ver que está pasando en el presente en Estados Unidos, desde la perspectiva que queremos verlo, ¿no? O personas en la historia que han venido a causar mucho daño a la humanidad, ¿no? Pongámoslo, creo que más allá, como Hitler, o personas que han hecho mucho daño. Este tipo de almas, ¿son almas que vienen con esta misión o son almas que vienen desde otro campo vibratorio? ¿Cómo funcionaría esto? Por lo que he visto, por lo que sé, hay de los dos, de ambas partes. Hay personas que nosotros solamente, ahora las cosas van a empezar a cambiar porque estamos caminando por una nueva era, pero antes de ahorita, las cosas como nosotros aprendíamos era a punta de golpe, ¿ok? Antes
Se decía que el sufrimiento era bueno porque le enseñaba a las personas. Ahorita estamos empezando a caminar con que yo no necesito sufrir para aprender, yo también puedo aprender a las buenas y decido aprender a las buenas. Entonces, han existido muchas almas que vienen a traer una serie de caos a la vida, pero lo hacen desde el amor. O sea, yo te amo tanto que yo te voy a ayudar a aprender esta lección. Por ejemplo, alguien necesitaba que le enseñaran a aprender a que en la vida no tenés que tener codependencias, ¿ok? Tenés que aprender a amarte a vos y a no ser codependiente. Y esta persona llegó y vino de una mamá que la entregó en adopción. Wow. ¿Ok? Entonces, su primera lección es no puedo depender de mi mamá. Claro. Y no es porque la mamá per se sea una mala persona. Hicieron este acuerdo para que esta persona durante toda su vida trabaje el no puedo depender de alguien y tengo que amarme a mí misma. Wow. ¿Ok? Entonces, la tía que arma pleitos en todas partes, esta tía vino a que las personas no crean en todo lo que escuchan, sino que entre ellas haya una comunicación asertiva para poder llegar y sentarse y decir, mira, esta persona me dijo que vos dijiste esto y esto de mí, ¿lo dijiste o no lo dijiste? Porque sin esa tía que fue a llevar el chisme y a hacer semejante enredo, no nos hubiéramos podido sentar vos y yo a ver qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, en muchas ocasiones, estas personas que podemos ver como agente de caos, realmente, por decirlo así, se están sacrificando a tener todo nuestro enojo, todo nuestro odio, cuando en realidad lo que vinieron fue a... O sea, ellos tienen Exacto, y en muchas ocasiones nosotros también tenemos un tipo de karma donde yo era la que andaba haciendo lo mismo que hace mi tía. Y ahora, viviendo lo que se siente, lo que mi tía hace, entonces yo puedo aprender a que eso es terrible y los terribles problemas que se pueden generar. Entonces yo, en lo que hice en una vida pasada, ahora ella se está proyectando. Yo me estoy proyectando en ella para aprender sobre esta situación. Entonces, en muchas ocasiones hay personas que realmente no son agentes de caos, sino que se vienen a sacrificar por nosotros para darnos las lecciones más difíciles que podamos tener, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que, por ejemplo, dice, no, es que esta persona llegó, me engañó, me puso los cuernos y ahora todo es un desastre y todo es culpa de esta persona. Pero lo que no saben es que hace 2 vidas usted fue la que le hizo esto a esta persona. Y usted lo que está haciendo nada más es pagando la deuda que tiene pendiente. ¿Para qué? Sí, pero yo en esta vida jamás lo haría. No, pero usted tenía esta cuenta pendiente antes. Y entonces ahora vas a aprender a no hacerlo. Entonces, no siempre las personas que están a nuestro alrededor son maestros de dolor, sino que están aquí con un amor muy grande para llegar. Hay muchísimos, cientos, miles, millones de personas, de papás que nosotros pensamos que vienen a hacernos la vida imposible y realmente estos papás vienen, o sea, papás, mamás, lo que ustedes quieran, que sin que ellos hubieran actuado de esta manera, nosotros no hubiéramos aprendido lo que aprendimos. Totalmente. Ahora, hay otro tipo de almas que en efecto pertenecen a otros lugares, pero estas se mueven en campos más altos, O sea, con como muchísimo mayor poder. exacto. Lo que yo vería de esta manera es, estoy muy de acuerdo con todo lo que dijiste porque es real, ¿no? Muchas veces nosotros vemos es una proyección social, como tanto lo hacemos a nivel pequeño o a nivel grande de las personas, pero es una manifestación colectiva lo que está pasando, ¿no? Y es esta persona que viene a jugar este papel, pero esta persona ha decidido y tiene un contrato kármico para firmar este papel porque lo necesitamos hasta cierto punto. Exacto, porque si no, el colectivo no se daría cuenta que eso no es lo que quiere. Exactamente. Eso estoy siempre... Que necesita no dejarle las decisiones a los demás, sino que necesita tomar sus propias decisiones. Aprender que no fue responsable porque esto es lo que a mí me sirve y no me molesta, que es la forma en la que mucha gente realiza su, ¿verdad? Entonces, haciéndose responsable de esta es la razón por la que yo voy a hacer esto que va a afectar el colectivo, estoy pensando en mí y estoy pensando en el otro. Entonces, si no hubiese caos, la gente no crearía conciencia de la importancia que tienen ciertas acciones sociales. Completamente real. O sea, de ahí se hablaría también de las personas que, por ejemplo, tienen fracasos en los matrimonios, entonces se divorcian hasta que se casan y por fin aprenden la lección de todos esos divorcios que tuvo hasta el tercer matrimonio. O sea,
Es como una lección que Bueno, tiene que... casarse, porque, o sea, depende Exacto. del contexto personal que necesite la persona. Entonces, las parejas que elige la persona, básicamente es una proyección de lo que la persona necesita aprender. Y eso pasa tanto a nivel personal como a nivel colectivo, ¿entiendes? Porque la humanidad es un cuerpo colectivo. Entonces, eso, no le están dándole que la pantalla. Denle like a la hermosa Norma. Exacto, que para que se quede más tiempo con nosotros acá, porque tenemos mucho que conversar. Bueno, vamos a darle más tiempo. Bueno, si Norma quiere, porque Norma, mira, tengo una pregunta, porque desde que empezó el live te la quiero decir, pero en mi mente no la he podido formular, pero ya al fin, ya la terminé. Las personas que desean hacer registros acásticos, ellas tienen que comenzar desde la infancia o siendo ya adultos, pueden estudiar con vos y hacer algo para poder leer registros acásticos, o eso es algo que tiene que nacerle a la persona y que tiene que ser como un don de la persona. Un don de la persona. La persona puede aprender a hacer. Si esto me lo hubieran preguntado hace 3 años, les hubiera dicho que la gente que tiene acceso a esto es la gente que tiene acceso y no está para todo el mundo. Porque en efecto hay un entrenamiento muy grande. O sea, creo que cuando uno lo trae ya, o sea, que es cierto, que es de verdad, la vida se encarga de a uno irlo enseñando, por ejemplo, a no tener juicio, ¿verdad? Porque es que cuando uno abre los registros, uno ve cualquier cosa y de todo el mundo. Entonces, aprender a ver a la otra persona desde el amor más profundo y sin hacer un juicio de, ¡Ah! Esta persona se hizo 400 abortos. Perdón, dije la palabra. Esta persona, se me fue, perdón. Esta persona, qué terrible porque anduvo con 17 diferentes. Esta persona, qué terrible porque mató a cuantos, ¿verdad? Entonces uno tiene que aprender a no tener juicio con respecto a lo que sea que está viendo y poderlo hacer desde un amor profundo y total del alma que está viendo. Entonces, sí, o sea, sí es algo que a mí, les voy a ser honesta, me llevó años, ¿verdad? Porque no es fácil ver ciertas situaciones y decir, ah, no, pues todo bien. Lo que pasa es que ahora, como vos estabas diciendo, estamos en un crecimiento, en un disparo enormes y yo sí creo que ahora hay muchas personas que van a poder accesar. Ahora, ¿qué personas van a poder accesar? Aquellas que no se impacten ante lo que vayan a ver. ¿Por qué? Porque si yo veo que en otra vida yo era una bruja ahí toda maléfica y andaba haciendo un montón de cosas y ay, yo fui esto y me eché a morir y me dio depresión durante 18 meses, ¿verdad? Y tuve que llevar terapia, entonces por supuesto que no me los van a mostrar porque yo no estoy pudiendo manejar la energía de aquello que estoy viendo. Hay cosas que son sumamente dolorosas poder ver y hay respuestas, por supuesto, ¿ok? Entonces, a las personas a las que se les va a mostrar son personas que realmente puedan lidiar con el tema de no hacerse juicio y no sentir culpa a ellas mismas, sino tomar la información y que les sirva. Y estoy planeando un taller de registros akáshicos. Entonces, la idea del taller es darles información que es importante que vayan a tener y hacer un ejercicio para que las personas puedan empezar a practicar para poderlo ir viendo. Y si eventualmente pues hay varias personas que lo tienen, entonces pues haríamos un grupito como para ver tal vez una vez al mes o algo así, algún tipo de clase para que ellas puedan ir exponiendo. Entonces depende de cómo les vaya, si lo quieren hacer o si eventualmente quisieran algún tipo de mentoría al respecto, con muchísimo gusto. Pero sí quiero darles las pautas primarias para poder empezar a verlo. Tal vez no como yo lo veo que es tan fuerte, sino para que lo puedan ver como si fuera una pantalla. Entonces, sí, mi idea es poderlos enseñar a que las personas puedan hacerlo por sí mismas. Como darle las herramientas, excelente. Y ya verán si esa persona tiene el don. Exactamente, ella misma tendrá que darse por su cuenta, me parece súper. Igual ya las chicas pues pueden entrar. O los chicos también. Los chicas y los chicos claro. obviamente entrar para poder ver todo esto. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Sí, sabes que hay una pregunta de un usuario que se llama Pita. Yo me quedé con la pregunta en mi mente, pero no la consigo acá. Pita estaba comentándote que qué pasa con esas personas que le hacen brujería, que si le trancan el proceso a esa alma y no evolucionan.
¿O qué pasa? O sea, ¿evolucionan o no evolucionan al hacerle la brujería, lo trancan? Algo así creo que entendí lo que dijo Pita. Qué interesante esa pregunta. Sí, muy Muy interesante. interesante. Ok, sí, está muy interesante. Mira, No hay nada que nos vaya a pasar en la vida que nosotros no hayamos estado de acuerdo antes de venir a este mundo que nos pasara. ¿Ok? Nada. Porque todo, absolutamente todo y todos, eh, al ser nosotros energía, alrededor de nosotros vamos a materializar exactamente la energía que tenemos dentro de nosotros. ¿Ok? Y también se va a materializar aquellos acuerdos que yo traje. Entonces, si yo convoco a mi vida a una persona que ejerza este tipo de arte para llegar y truncarme, es porque yo la convoqué. ¿Por qué? Porque hay muchas lecciones que voy a aprender. Les doy un ejemplo mío. Yo pensaba que esas cosas no existían. Yo pensaba que esas cosas jamás alguien va a poder llegar a hacer una cosa de esas. Y entonces convoqué a alguien que llegó y me dijo, vea para acá, le enseño. ¡Pra! Y se me vino la vida totalmente abajo. ¿Ok? Entonces, existe. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con eso? o sea, ¿qué es lo que tenemos ¿Dónde, que aprender? dónde existe la real magia? O alguien que hace algo afuera, o yo desde mi ser creador y la potencia que tengo por dentro. Entonces yo tuve que desarrollar una potencia enorme porque no era fácil con lo que estaba lidiando, eran cosas muy grandes, para ser sincera. Y entonces, claro, yo tuve que crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y llegar a brillar lo suficiente para que esto se disipara, para que yo aprendiera a trabajar y tener conocimiento de un montón de cosas que ahora me sirve. Si alguien llega y me dice, mira, es que yo creo que me hicieron algo, ya yo puedo ver, puedo sentir, puedo palpar cómo se siente esa energía porque la tuve en mí. ¿Ok? Y le puedo decir, esto sí vas a necesitar ayuda externa, esto y esto. Entonces, qué sé yo, esto yo no lo suelo hacer para nadie y lo hago en casos muy, muy, muy específicos y donde a mí me dicen, hacerlo. Y me dicen, me refiero a mis guías. Entonces llegó una persona que a su novio le habían hecho algo y no funcionaba aquello. ¿Ok? Y entonces pongo la vela para ver cómo estaba funcionando y le dije, no, eso sí se quita. Igual no te voy a cobrar. Si lo logramos solucionar, entonces sería tanto. Y si no, sea alguien que trabaja cosas más fuertes, porque ya yo ahí si no me meto. Entonces llegamos, hicimos el proceso de limpieza y funcionó todo perfecto. ¿Ok? En ese caso, no era algo que esta persona desde su interior pudiera quitarse. Sí se necesitaba algún tipo de ayuda externa. Entonces, ¿estas cosas existen? Por supuesto que sí existen, pero no van a llegar si yo no las convoqué para aprender algo de eso. Y tiene que ver con una fuerza interna, porque a esta persona sí le dije, esto no va a quitarse a menos de que usted entienda y lo viva así, 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 así. Completamente. ¿Ok? Entonces, cuando esta persona dijo, no, de sí, ya entiendo y empezó a trabajar en sí misma, fue cosa de, no sé, 22 días más o menos, para que todo empezara a funcionar de nuevo como tenía que funcionar. Entonces, que una persona trunque a otra puede pasar, sí, por supuesto. No tengo ni la menor duda, pero hay algo que aprender al respecto. Y yo tuve que ser partícipe de ello hasta cierto punto. Esta parte me parece muy importante que lo hayas mencionado, ¿no? Porque la mayor parte de las personas dice, no, es que me pasó, yo soy la víctima. Y no, tú no eres la víctima. O sea, tú por algo te pasó. O sea, tú lo invocaste, tenías algo que aprender. O sea, esta parte de verdad nos deja una gran enseñanza el día de hoy. O sea, muy, muy, muy gran enseñanza. Esta pregunta me parece súper importante. Sí, una gran enseñanza porque yo siento que cuando hay oscuridad siempre va a haber luz. Y Sí. como dice Norma, lo que es luz para esa persona
quizás para ti es oscuridad, pero lo que es oscuridad para ti quizás para esa persona no es. Entonces, es como algo así. Sí, completamente. Ahora, vamos a seguir con las preguntas porque esta me encantó, pero dale con la tuya y que está acá para que la leas. Sí, bueno, esta persona, tú también puedes leer preguntas, Norma, porque tú le vas a dar el obsequio de la lectura de la escritura clásica a esa persona que pueda enviar una pregunta y que tú veas que esa persona en verdad se lo merezca. Vamos a ver, aquí dice Libra. ¿Cómo alcanzamos nuestro propósito en esta vida en acorde a lo que mi alma necesita? Me gusta mucho esa pregunta. Todos nosotros tenemos un propósito social y tenemos un propósito personal. Y hay un propósito que tiene que ver con nuestra alma, ¿ok? Entonces, el propósito social es dejar un mundo mejor. Es decir, nosotros aportar nuestra mejor energía para todas las personas que están a nuestro alrededor sin importar lo que hacemos. La señora que vende empanadas, si hace esas empanadas con amor y si dice que la gente las disfrute, que le caiga bien, que sienta mucha alegría cuando se come esta empanada, esta señora ya está llenando el mundo de propósito y cuando la gente va a agarrar esa empanada y se la va a comer, dice, ay, es que yo quedo como contenta cuando me como una empanada de ese lugar y ahí ella cumple su propósito. Nuestro propósito personal número 1 es aprender a ser felices. Una persona evolucionada es una persona feliz. Una persona que no ha evolucionado mucho dentro de ella misma está lidiando o está en el camino a aprender a lidiar con tristezas, angustias, traumas y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, nuestro propósito principal es aprender a ser felices, aprender a deshacernos de apego, aprender a que a mí no me define este trauma que yo viví o esta situación y yo soy la creadora de mi vida, ¿ok? Entonces, ese es el propósito personal. Ahora, ¿las almas per se tienen un propósito? Sí. ¿Cómo saberlo? Pregúntenle a Diego, porque Diego en las cartas, él va a encontrar de una manera muchísimo más fácil o le puede ayudar a las personas de una manera muchísimo más fácil cuál es ese propósito, hacia dónde está. Y él nos decía en una clase, creo que fue la semana pasada, que sin saberlo vamos a terminar trabajando con eso. Y yo dije, este es brujo, porque es cierto, o sea, yo a esto me negué toda mi vida porque yo quería ser una persona normal, ¿ok? Y yo me negué y a mí me decían, usted va a terminar, y yo decía que no, y que no, y que no, y aquí estoy frente a ustedes. Entonces, finalmente el alma siempre, si nosotros aprendemos a escuchar nuestra alma, el alma nos va a guiar, porque nos va a sacar a patadas de todo aquello que no nos corresponde vivir. Entonces, no se preocupen, porque si la vida, eso sí, hay que ponerle atención, porque mucha gente, no sé si esté bien decir esto o no, pero que llegue y le pida a Dios, al gran creador, a quien sea en lo que crean, al universo, guíame. Y el universo le está mandando, le está empujando, y ella dice, es que no te escucho, universo. Y el universo dándole y dándole empujones para que salga de ahí. Entonces, si nosotros le decimos, querido universo, guíame, pues si nos están sacando de patadas de un lugar, si a mí me echan, yo me voy. O sea, tenemos que aprender a irnos de lugares donde el alma se siente triste, se siente agobiada, se siente exprimida, donde hay angustia, donde hay miedo, donde hay depresión, donde hay soledad. Ahí no es. Entonces, creo que de verdad leer nuestra carta astral nos va a dar muchísimo más información acerca de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque como nosotros somos creadores de nuestra vida, finalmente yo decido qué es lo que quiero crear. Y ahí sí está el libre albedrío, ¿ok? Entonces yo, con lo que tengo, ¿qué voy a crear? Claro, pero lo que dijiste es muy cierto, o sea, y eso tienen que saberlo todos. Nosotros vivimos la primera misión de todos juntos, desarrollar conciencia, elevar vibración y, como dices tú, ser felices. Porque es muy real, o sea, la gente piensa que sí, claro, son misiones personales que tenemos. Todos venimos a vivir ciertas misiones basado en tu personaje, basado en la misión de tu alma y el propósito de la encarnación. Pero al final y al cabo, el primer punto que hay que hacer es conectar el espíritu con la mente y el cuerpo con el alma, que es lo que la mayoría de gente no hace.
Porque la gente quiere es una respuesta rápida, ya, dímelo ya, yo quiero salir de esto ya, y así no funciona. Porque tú tienes un mundo único, tu realidad la creas tú al fin y al cabo. Y si estás... Como dice alguien por ahí, date cuenta, amiga. Ay, el Smith, te enfocamos, Feliz, date cuenta que de verdad que yo la tengo en la El cabeza. Smith, tú eres famosita también. Sí, ella, y pronto estará aquí en algún momento, ¿no? Pero sí es real. Amiga, date cuenta. Norma, Amiga, date cuenta. sí, Norma, ya te tengo 3 candidatas, que una se llama Pita, la otra se llama Libra, Aleja Cero, y también tenía una pregunta aquí, algo polémica, donde decía que si los hijos eligen al nacer a los padres. O sea, si las mamás tienen un contrato kármico con los hijos. Y esta pregunta ¿Y ese usuario quién es, por favor? Esta pregunta la hizo, yo vi, era una... Ah, no, pucha, me fue. Tengo muchas preguntas. Pero esa persona hizo la pregunta. Esa pregunta que hizo la pregunta de que si los padres tienen un contrato kármico con los hijos, como tal, eso es una persona hizo esta pregunta. Ah, sí, Betty Love. Betty Love la hizo, exactamente. Ella quiere ganar. Ok. Es que leí una aquí que me pareció que alguien preguntó que si se podía llegar a la enseñanza solo por medio del amor. Sí, ese es el camino por el cual estamos empezando a caminar. El tema es que, digamos, si hay algo malo que me pasa, ahí yo digo, Dios, ¿qué hice? ¿Por qué me pasa esto? ¿Verdad? Entonces, pedid y se os dará. El que pregunta, recibe respuesta. Entonces, si yo llego y le pregunto a la vida, porque la vida todo nos va a decir que sí, si yo llego y le digo a la vida, ¿qué fue lo que hizo mal para que esto me pasara? La vida me va a hablar. Pero si a nosotros nos está yendo bien con algo, ¿por qué no nos preguntamos qué estoy haciendo bien para que me siga yendo bien? Me funcionó hacer esto y esto, lo sigo haciendo. ¿Ok? Entonces, por supuesto que vamos a llegar a un punto que yo no veo muy lejos, donde nosotros vamos a poder empezar a aprender desde el amor. Desde mi experiencia personal, desde hace un tiempo para acá, no es que no he tenido malas experiencias, pero yo voy a amor en todas partes. Entonces, me dijeron que no en esto. Es el universo que me está diciendo que todavía no, que necesito esperarme un poquito más. Entonces, me voy a preparar para convertirme yo en la persona que puedo recibir esto. Esto no salió como yo esperaba. Ok, necesito estudiar más, necesito aprender más, necesito esforzarme más para poderlo entender. Entonces todo se convierte en amor. Así que sí, definitivamente sí estamos caminando para allá y creo que no falta mucho para que un grupo muy grande de personas podamos estar viviendo desde la enseñanza, desde el amor y no tengamos que estar llevando tanto palo. A la pregunta de Betty Love, sí, nadie nace por casualidad, ni del papá ni de la mamá que viene. Nadie. El acuerdo más importante de nuestra vida lo hicimos con nuestro papá y con nuestra mamá. Así sea que el papá conoció a la mamá en una fiesta, ni se preguntaron cómo se llamaba y ahora tengo un chiquito. Aún ese papá lo que venía simplemente era, número 2, a darle material genético. Porque nosotros incluso escogemos el tipo de cuerpo con el cual vinimos, así como se escogen las alineaciones. Entonces, yo escogí, a mí me hizo mucha gracia porque una de las cosas que descubrí, yo en algún momento yo dije, ¿pero por qué yo vine con huesos tan grandes y todo? En alguna vida fui vikinga, y entonces, y eso me daba algún tipo de fuerza con respecto a la gente, y es vacilón porque la gente de entrada me percibe muy, muy fuerte, y ahí tengo mi ascendente Tauro. Entonces, hay una fuerza que se trae por ahí, ¿verdad? Entonces, el papá venía a dar material genético, pero no solamente en cuanto al físico, sino también yo vine a esta vida porque tengo que aprender a trabajar el ser un poco más empático. Entonces, dentro del registro en la sangre de mi papá venía que era una persona poco empática. Entonces, aquí lo tengo dentro mío porque yo tengo que desarrollar esto, porque las cadenas de ADN, conforme nosotros vamos evolucionando, las cadenas de ADN también están empezando a evolucionar. Entonces, venía para algo. Y aparte de eso, ¿para qué?
hay gente, yo sé que es muy loco lo que voy a decir, pero hay gente que dice, es que yo tuve un papá muy malo y no sé qué y todo, y mejor no hubiera tenido papá. Y otro que no tuvo papá dice, a mí me hubiera gustado tener un papá. Entonces, en realidad no importa si está o si no está o el tipo que fue, vos lo escogiste por algo, porque tenías que aprender a valerte por vos misma, porque tenías que aprender a no depender, por ejemplo, no sé, esta persona que no tuvo papá, después llegó y se casó con alguien y lo convirtió en su papá. Y la relación deja de ser una relación de pareja para convertirse casi en una relación de padre e hijo. ¿Por qué? Porque ella necesitaba venir a aprender eso para venir a aprender la diferencia entre el amor de un papá y el amor de una pareja. Completamente real. ¿Okay? Al cabo de Entonces, con las mamás pasa exactamente lo mismo. No hay relación más conflictiva que la que se tiene con la mamá. Con la mamá siempre, no importa que el resto del mundo diga es que su mamá es una santa, yo con mi mamá me voy a pelear, porque va a ser el opuesto mío en alguna parte. ¿Por qué? Porque yo necesito venir a trabajar esto. Y aún, y lo digo porque mi papá ya no está presente, mi papá se fue hace 16 años y yo todavía me doy cuenta y yo, ay, esto a mí me lo enseñó mi papá gracias a esto y esto que pasó. Con la mamá el vínculo es aún más fuerte porque no solamente ella siempre va a estar conectada a mí por medio del ombligo, sino que los bebés, ya demostrado científicamente, los bebés dejan células dentro de la mamá y si la mamá llega a tener algún tipo de padecimiento, estas células despiertan y ayudan a sanar. Entonces yo también le doy a mi mamá. Aunque la mamá los haya entregado en adopción, aunque les haya pegado, aunque ahora haya sido cualquier cosa, yo escogí esta mamá porque era la lección que a mí no se me podía olvidar aprender. Cuando nosotros aprendemos a vivir sin la validación de nuestra mamá, el mundo es nuestro. Porque nosotros elegimos a nuestros padres por karma y por evolución. Gracias, Norma, por eso. Muy real lo que dices. Gracias porque creo que esto ayuda mucho. Me siento identificado con esto de los padres. Gracias. Creo que muchos aquí también se sienten identificados. Y me gustó mucho este comentario de Sandra Milena García Garale que dice, escucharlos a todos ustedes el día de hoy ha sido el mejor regalo. Gracias. Oh. Y creo que la pregunta que tú leíste, no sé si el usuario ya... Hay varias personas que te han hecho preguntas. Lee si hay otra pregunta que te llama la atención. Que te llame la atención. Sí, me puse los anteojos y por estar en otra. Por ejemplo, hay... Ok, esta muchacha dice, Fernanda Funes, si uno pide ayuda, ya sea espiritual o Reiki, por otra persona, eso es traspasar el libre albedrío. Les cuento. Y con esto seguramente un montón de gente no me va a querer mucho. Nosotros tenemos que aprender a ser nuestra propia fuente de Reiki, nuestra propia fuente energética. Ok. Yo les digo que mi hermano menor es 5 años y medio menor que yo. Y cuando mis papás trabajaban y entonces por ahí cuando se caía o le dolía el estómago, yo llegaba y le ponía la mano encima y se me calentaba mucho y se curaba. Entonces ya teniendo 17, 18 años, una vez se golpeó y llegó, se sentó en mi cama y me dijo, cúreme. Y yo, ¿que le cure qué? Y entonces me dice, póngame la mano. Y se la puse y me asombró lo caliente que se puso mi mano. Entonces me dijo, que me estás quemando. Y le digo, entonces, ¿para qué viene? Y finalmente me dijo, no, ya estoy bien y se levantó. Entonces después salió la palabra Reiki, que yo no la conocía, no existía en esos tiempos. Y entonces me di cuenta que yo tenía energía y empecé a enviar Reiki a diferentes personas, que por supuesto es una cosa muy hermosa. Pero el tema es que cada cual está viviendo la situación que necesita vivir. Entonces, lejos de enviar Reiki, la manera más amorosa en la que nosotros podemos ayudar a alguien es desear que esa persona reciba el conocimiento, la sabiduría y el amor que necesita para la situación que sea que esté necesitando. Y de esa manera no vamos a romper su libre albedrío. ¿Por qué? Porque si una persona tiene un dolor de cabeza y el dolor de cabeza es porque está sobrepensando muchísimo una situación. Esa persona necesita entender que necesita bajarle 2 rayitas a tanta pensadera que se tiene
aprender a tomar las decisiones si es que tiene que tomar alguna decisión. Yo le mando Reiki a esta persona se le quita el dolor de cabeza y sigue otra vez como si nada. Y no aprendió la lección. ¿Okay? Sigo repitiendo. Entonces, mientras que si yo deseo que esa persona reciba las respuestas que necesita, obviamente se desea salud para las personas. Cuando una persona está enferma y le deseamos que tenga salud pronta, por supuesto que es hermoso y es una energía bastante válida, pero el tema es que si nosotros le solucionamos las cosas a las personas no van a aprender a hacerse responsables de lo que sea que pase en sus vidas. Completamente real. Wow, Norma, de verdad. Yo creo que es lo que dices tú, no le va a gustar a mucha gente, pero es lo que tiene que escuchar. Como se dice en mi país, al pan pan y al vino vino. Pero bueno, Norma, gracias, pero yo creo que te voy a ayudar a escoger a esa persona. Te recuerdo, Pita habló sobre el tema de la brujería. Aleja Cero habló el tema de las personas que se desviven. Betty Lowe habló del contrato madre-hijo. Del contrato madre-hijo. Tu usuario, que no sé, no pude ver el usuario que tu pregunta del amor, que habló del amor. Sí, lo vi yo también. Sí, lo vi. Y ¿qué otra persona? Esas cuatro, yo creo que entre esas cuatro fue Ale. Ale, entre esas 5 personas, 4 personas está la persona, creo que debería de ganarse una lectura contigo. O si tienes alguna pregunta que leer que te falte. Que te falte, que tú quieras, que tú sientes que esa persona merece esa lectura. Okay. Diana María también hizo su pregunta, muy importante también, que fue la primera pregunta. Son 6 personas que han preguntado, Diana María. ¿Cuál fue la primera pregunta? La de Diana María, que hizo la pregunta de que se me olvidó, que a mí no se me olvida casi nada, pero ella preguntó algo sobre las almas. Ella preguntó algo de que si habían personas que no tenían alma. Diana María fue la que hizo esa pregunta. Esa pregunta Diana María fue la primera que hizo esa pregunta. Sí, que si no hay personas que sí no tienen alma. Que sí, señora. O sea, ella fue la primera que hizo esa pregunta. Sí, señora. Qué difícil. A ver, hagamos algo. Poneles vos un numerito a cada una y yo te digo un número, porque todas están muy buenas. Yo creo que la persona, cuando se habla de irse, yo voy a hacer esto por ti. Yo creo que cuando se habla de un tema tan importante como es de irse de este mundo de una manera que no quiere uno irse, yo creo había una persona que habló de cuando alguien se desvive, y creo que esa pregunta fue muy importante. Sí, y creo que para nuestra comunidad es muy importante darle apoyo a las personas que sienten ese tema tan interesante y que te hacen esa pregunta, y creo que esa sería mi de 10, le daría 8. O sea, sí, esto es muy buena pregunta, pero yo vamos a dictarte los nombres. Entonces está Aleja Cero, está Betty Love, Diana María, ¿qué otro? Pita, ajá. Que Pita hizo la pregunta de la brujería. Ajá. Y está la persona que hizo, que tenemos Libra también. ¿Y Libra qué pregunta hizo? No recuerdo, pero hizo una pregunta muy buena. Ok, entonces tienes desde Aleja Cero fue la persona que hizo la pregunta de las personas que se van. Betty Love hizo la pregunta de la padre. Ale Cero hizo la pregunta del amor que tú le diste. Ale Normal solo Ale hizo la pregunta que tú le diste. Diana María hizo la pregunta de las personas que no tienen alma. Pita hizo la pregunta de qué fue. Hizo una pregunta muy interesante aunque Libra habló de cómo alcanzar el propósito con el alma. Exactamente, entonces yo creo que esto queda pues a tu decisión como tal. O sea, aquí te estamos diciendo, porque esto es cuenta. La de la brujería. Pita hizo la de la brujería, o Libra hizo la de la brujería. Bueno, no, Libra hizo sobre lo del alma. Entonces, Pita hizo la brujería. Okay, sí, Pita hizo la brujería, ya respondí. Ok, aquí ya sabemos. Ok, no puedo con todo, soy Libra. Entonces, ¿qué les parece si es una de registros akáshicos y una de lectura del alma? Es lo que tú decides, entonces cuéntanos tú. Bueno, ya vi. Me ponen a escoger, muchachos. Ok, entonces. La del alma se la puedes regalar a la persona que hable de las personas que se desviven. Exacto, porque esa pregunta me pareció sumamente importante, sumamente interesante. Entonces, para la persona que hizo esta pregunta, sería la lectura del alma, y
yo tengo pésima memoria, entonces solamente no recuerdo las preguntas. Esta preguntó esto y esta preguntó lo otro, y creo que mejor, porque así va. La verdad es que todas las preguntas, pero creo que am, Betty Love. Betty Lowe. Betty Love, ok. Registros acásicos. Sí, que Betty Lowe habló sobre que si Los contratos los contratos con la kármicos mamá. con la Eso mamá. que pues, Ok. Me parece Ok. genial. Yo creo que fue una buena elección. Creo que la audiencia aprendió el día de hoy. elegiste, no sé, pero elegiste el número 1 y el número 2, para que sepas. Ay, aquí está alguien. Normita me ha hecho una lectura del alma y es un éxito. ¡Ay, Marce! ¡Hola, Marce! Ok, Muchas gracias por estar gracias. aquí, Marce. Gracias por acompañarnos. Gracias por Aleja Cero, la ganadora, y Betty Lowe. Comuníquense con Norma a través de su TikTok para que ella pueda darles la lectura en cualquier momento de Entonces, su... para que sepas, es Betty Love y Aleja Cero, las personas que se ganaron esto. Bueno, Bueno. esto ha sido todo por hoy con esta entrevista hermosa sobre los registros acásicos. Entonces, lo con primero, Norma. o sea, antes de irnos, recuerden que aquí está el contacto, pueden entrar a su perfil directamente para poder cualquier duda que tengan. Recuerda que ella es una maestra de registro acásico, un mentor, como dice ella, y pueda guiarlos en este proceso. Gracias infinitas por estar aquí por nosotros y estaremos trabajando juntos pronto. Un abrazo, Norma. Gracias, Nos Norma. estamos viendo. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Yo me quedé con más ganas, pero vamos a seguir. Vamos a Así seguir. que muchas gracias. Feliz noche, Norma. Los quiero mucho, de verdad, muchas gracias. A todos ustedes y a ustedes dos. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias.